Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. En este momento nos disponemos a compartir la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la hermana Iracema Hernández nos trae un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Vamos a recibirlo con fe para que esa palabra de Dios sea obrando en la vida de cada uno de nosotros conforme a su bendita voluntad. Adelante, mi hermanita Iracema. Amén. Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. La lección de esta noche, el título es La condenación del pecado. ¿El pecado qué es? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué es la condenación? ¿Hay una salida, una esperanza? ¿Dónde está la salvación? En Génesis 18:20 nos dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En este mundo confuso, tan lleno de corrientes filosóficas y religiosas, y donde aún los peores actos pecaminosos suelen avalarse mediante los conceptos torcidos del hombre, es de suma importancia que definamos claramente nuestra posición respecto al pecado, alineándonos al máximo posible con la eterna y santa palabra de Dios. Algunas definiciones en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española enseña que pecado, del latín peccatum, consiste en transgresión voluntaria de preceptos religiosos, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido, exceso o defecto en cualquier línea. En el idioma griego, el concepto pecado se forjó a partir de la palabra amartía, que significa fallar a la meta, no dar en el blanco. El diccionario Larousse dice que pecado es transgresión de la ley divina, y Diccionario de Términos Teológicos define pecado como falta de creencia fundamental, desconfianza y rechazo a Dios, desplazamiento humano de Dios como centro de la realidad. La Biblia, por su parte, define pecado como ofensa. Si vemos en Génesis 29, dice, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. En Génesis 26:10, Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Si leemos en Éxodo 28:43, dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran, en estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. En Levíticos capítulo 5, versículo 1 podemos ver, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Si leemos en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo capítulo 3, versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Hebreo 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El origen del pecado, lo primero que veremos aquí es que el pecado no proviene de Dios, a quienes afirman que Dios permitió el pecado, pero lo cierto es que Él nos dio la capacidad de escoger entre obedecer o pecar. Y nosotros escogimos pecar. En Deuteronomio 32,
4 y 5. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. En Job 34:10, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Dios verdaderamente odia el pecado. Dios es santo y de esa manera nos hizo limpios, puros y sin mancha, a imagen y semejante suya. En Levíticos 20:26 podemos leer: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Eso lo podemos encontrar en Isaías 6:3. Frecuentemente se habla de la caída de Adán y Eva como el inicio del pecado, pero el pecado ocurrió mucho antes con la rebelión de Satanás en el cielo. Es decir, el pecado apareció en el mundo espiritual cuando el hombre aún no había sido hecho, como podemos ver en las siguientes escrituras. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, versículos 7 y 8. En Juan 8:44 podemos leer: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Antes de convertirse en el diablo, Satanás era un ángel al servicio de Dios que se llamaba Lucero o Lucifer. En Ezequiel 28, versículo 15 y 16, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y está en Isaías capítulo 14 del 12 al 15. Él quiso ser igual a Dios y logró engañar a muchos ángeles para que le siguiesen, pero Dios les expulsó de su presencia, y desde entonces Satanás y los demonios se dedican a influenciar a la humanidad para alejarla de Dios. El diablo se ha especializado en inocular el veneno del pecado en el hombre. Consecuencias del pecado. Tentados por Satanás, Adán y Eva desobedecieron a Dios y con ellos provocaron que el pecado se infiltrara en la tierra antes. Adán y Eva vivían en condición de pureza, inocencia y perfección, y parte de aquella perfección era tener libre albedrío o el poder de decidir entre obedecer a Dios o no hacerlo. Por eso, y más allá de que la influencia del diablo estuviera presente en el jardín del Edén, Adán y Eva fueron responsabilizados por Dios de su propia desobediencia. Todo principió cuando la mujer fue tentada por el diablo. En Génesis capítulo 3, del 1 al 7, podemos ver donde dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente:
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el último verso podemos ver que un impactante y drástico cambio se produjo en el hombre debido al pecado. En primer lugar, el pecado afectó su ser entero, espíritu, alma, cuerpo, emociones, conciencia, etc. Enseguida que pecaron, Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos. Acto seguido tuvieron miedo de Dios. En segundo lugar, perdieron la imagen de Dios, no por completo, como ocurrió con el diablo y sus ángeles, pero sí en una gran medida. La imagen divina en Adán y Eva fue manchada, deteriorada. La primera pareja humana experimentó una desconexión espiritual de Dios, por lo cual también padeció un alejamiento progresivo de él, lo que a su vez lo condujo al desconocimiento de Dios. En tercer lugar, Adán y Eva se desconocieron el uno al otro. Se desconocieron incluso a sí mismos. Una vez que ellos pecaron, ya no fueron los mismos. Eso es lo que es alejarse de Dios. Trae desconexión y rebelión de los instintos. En cuarto lugar, su relación de ellos con Dios fue afectada. Adán y Eva no solo fueron expulsados del paraíso, también fueron alejados de la presencia de Dios. Su relación con Él se vio muy dañada. ¿Por qué? Porque el pecado crea una gran separación entre Dios y el hombre. En Génesis capítulo 3 del 23 al 24, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero la mayor consecuencia producida por el pecado es la que estudiaremos ahora, la condenación. Al desobedecer, Adán y Eva introdujeron el pecado en toda la raza humana. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Ahora, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, esclavos del pecado. Si leemos en Romanos 3:9-12, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestra naturaleza cambió de inocente a culpable y de pura a depravada. Nuestra naturaleza era pecaminosa, llevándonos inevitablemente a hechos pecaminosos, acarreándonos ante Dios culpabilidad y condenación. En Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos culpables ante Dios, sentenciados a muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. En términos bíblicos, muerte significa separación para el hombre en tres aspectos. El momento en que el alma y el espíritu dejan el cuerpo y él mismo muere. El vivir lejos de Dios en esta vida y la muerte espiritual definitiva, que es la separación eterna de Dios o la condenación. La muerte física al presente sigue siendo inevitable, pero por medio de Jesucristo, ahora todos podemos ser libres de la muerte espiritual y la condenación.
Si leemos en Efesios 2, 5, 6 y Efesios 1, estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La salvación. Desde el comienzo, Dios trazó un plan de salvación para nosotros. Este es un tema de suma importancia. Muchas personas han oído hablar de él y muchos suelen creer que su salvación o entrada al cielo está asegurada. Pero, ¿será así realmente? ¿Cómo puede una persona ser salva? ¿Cómo se llega a obtener la salvación? Ya hemos visto que desde Adán y Eva, cada persona nace en este mundo en estado pecaminoso y que como conciencia de ello viene la condenación. Si leemos en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso es que necesitamos el regalo de Dios de la salvación o la vida eterna. En Romanos 6:23 dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Mateo 18:11 nos explica, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:9-10 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No he venido a buscar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso lo dice en Juan 12, versículo 47. ¿Qué haré para ser salvo? Preguntó el carcelero de Filipos al apóstol Pablo. El carcelero pensaba que los presos se habían escapado y decidió terminar con su vida. Pero Pablo y los demás aún estaban allí, así que el apóstol pidió al carcelero que no se hiciese daño y acto seguido le enseñó la manera de que él y su familia podían ser salvos, creyendo en el Señor Jesucristo. Veamos por qué. En Hechos 16:30 y 31 nos dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En conclusión, Jesús dijo, en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16-17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Hechos 4:11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Conclusión. El pecado es un verdadero cáncer en el ser humano. Solo trae destrucción y muerte, pero Dios no se ha quedado sin hacer nada al respecto. Por su misericordia y amor, ahora podemos alcanzar la liberación del pecado y la salvación del alma. En Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la noticia más maravillosa e importante que alguna vez hemos recibido. Y con esto concluyo, mis hermanas, sabiendo que tenemos que mantenernos enfocados en Jesús, sin quitar los ojos en Él, incrementando nuestra fe cada vez más, manteniéndonos firmes, sin debilitarnos, para no darle ningún paso al enemigo, y la única forma de no darle entrada
al enemigo para no caer en ningún tipo de pecado es leyendo la palabra, no faltando a los cultos y sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón, sin olvidar que servimos a un Dios maravilloso que es todopoderoso y que si hacemos lo que es grato ante sus ojos, Él es fiel y nunca nos dejará ni nos desamparará, como Él lo ha prometido en Isaías 41:10. Y con esto termino. Que el Señor los bendiga. Amén, gloria Amén. a Dios. Wow, qué enseñanza tan tremenda, amén, tan poderosa y pues nos hace pensar, amén, nos hace meditar y ahí sí para que si de pronto estamos muy tranquilos, como que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Porque pues el Señor viene pronto por su iglesia, amén. Amén, Pero amén. Tenemos que estar enfocados en el Señor, poner los ojos en Cristo, porque tenemos un enemigo de que no descansa, que está trabajando las 24 horas y tenemos que estar firme para que nadie caigamos en pecado, en tentación y Amén. enfocarnos solamente en Él, sirviéndolo a Él con todo el corazón, siguiendo adelante y lo más importante, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a alejar del pecado. Amén, Sí, amén. amén. Fuerte, Así nos es va a como hacer dice. firme en el Señor. Amén. Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo que Satanás vino fue para robar, matar y destruir, pero dijo, yo he venido para dar vida, para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, Amén. ahí es cuestión de decidir, porque el Señor nos dio a nosotros la capacidad para decidir, el libre albedrío, y cada ser humano tiene esa capacidad de decidir, porque Dios no obliga a nadie, ya sabemos que Él es todo un caballero y Él no obliga a nadie, por más que ama al mundo, porque dice como en Juan 3:16 que de tal manera amó al mundo, ¿cierto? Que Él dio a su Hijo unigénito. Entonces, pero Él solamente nos da a todas las personas esa oportunidad de ser salvos. La única cosa que nos salva a nosotros, nos libra de la condenación eterna, como dijiste, mi hermana Iracema, en la enseñanza, que el pecado pues nos aparta de Dios, ¿cierto? Y trae la condenación eterna. Entonces la única forma de evitar esa condenación eterna es siendo salvos por medio de Jesucristo. Él es el único, ¿cierto? Él vino a salvar al mundo, no para condenar al mundo, sino para que todo el que cree en Él sea salvo de esa Así condenación eterna. Amén. Pero ya sabemos Amén. que, como dice la palabra del Señor, es por la fe que somos salvos, no por obras, por la fe. Y la fe es creerle a Dios. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos que arrepentirnos primero que todo y luego bautizarnos en el nombre de Jesús para que nuestros pecados sean perdonados. Esa es la salvación, ese es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, pues es bien claro, ¿cierto? Pero no, como que muchas personas, no sé, no pueden entenderlo y es lo que nosotros le pedimos al Señor por todos, que les abra sus ojos espirituales, que les quite ese velo que tienen, ¿cierto? Que el mismo enemigo, yo creo, les ha puesto ese velo, ¿sí? Porque dice la palabra que los que no creen en el Señor o se han ido tras ídolos, tras dioses ajenos, pues el Señor mismo les da ese espíritu, ¿cierto? De Así es. confusión, para que Así es. ellos no puedan creer. Y entonces, pues nosotros tenemos que rogar al Señor que Él tenga misericordia de ellos, de nuestros familiares, de todos nuestros seres queridos, de todas las personas, ¿cierto? Que no se han convertido al Señor, para que el Señor les quite ese velo y les permita ver cuál es la verdad, porque solamente hay una verdad, que es Jesucristo. Y nosotros estamos en la verdad y Él es el único camino que nos lleva a la salvación eterna también, y Él es la vida, ¿cierto? El que nos dio la vida. Y entonces, pues que Dios les quite ese velo y puedan ellos ver, porque nosotros no podemos quitarle el velo a nadie.
nosotros no podemos, lo único que podemos es compartirles el evangelio, pero si tienen ese velo van a seguir ahí que no, y así no es, y así no es, y así no es, ¿cierto? Entonces, Que traten pues de que el Señor entender, perdón, que tenga traten misericordia. de entender lo importante, el tesoro tan grande que es la salvación, lo Amén. precioso que es la salvación, que es un regalo que el Señor nos ha dado. Y eso es lo más importante que tenemos para sentirnos bien, para acercarnos cada día más a Él, porque esa es la meta que seguimos. Amén. Que si no hay salvación, no vamos a poder estar con el Señor. No, no vamos a poder. Y hay personas que están tan engañadas que creen que todos nos vamos para el cielo. O sea que con el hecho de creer en Dios, que todo el mundo va para el cielo, y no es así. No No es es así. así, porque la Biblia no dice que sea así. Entonces, como primera medida, tenemos que tomar a la Biblia, a tenerla como y aceptarla y que como la máxima autoridad de nuestra vida, la máxima autoridad espiritual, porque si estamos dudando de lo que dice la Biblia, entonces estamos dudando, desde ahí comienza la persona que duda de lo que dice la Biblia, está dudando de Dios. Está Amén. dudando de Dios, y eso es tremendo, porque es como hacer mentiroso a Dios, ¿cierto? Decir, pues yo no creo en eso. Si no fuera, miren la Biblia, cuántos años hace que la hicieron y no le han cambiado nada, porque el mismo Señor dijo que no se le puede cambiar ni una coma ni una tilde, nada. La palabra de Dios siempre va a ser, ¿cierto? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Es la misma. Y aparte Entonces, de eso, es un mandato divino, porque Él dice en su palabra que no se aparte este libro de ti, ni de día ni de noche. así Debemos es, como... de leer la palabra, de estar pendiente, de recordar que es algo necesario para nosotros, es algo como comer, es algo como para respirar. Por lo menos si ya uno lee unos cuantos versículos, ya la vida le cambia. Amén. Es que la palabra de Dios es nuestra guía. Es nuestra guía la que nos dirige paso a paso qué hacer, cómo vivir una vida que le agrade a Dios, ¿cierto? Cómo vivir en la voluntad del Señor. Esa es como que nos dieran a nosotros una guía para hacer cualquier cosa, que le dicen, vea, para usted poder hacer este trabajo o entrar a este lugar, siga estos pasos, haga esto, ¿cierto? Entonces, lo mismo, la Biblia es nuestra guía que nos dirige día por día. Por eso es necesario que la leamos, y como decía en Josué 1:8, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. para que lo guardes y hagas tal como en él dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, miren que esa es una promesa con condición. Amén. El Señor nos está diciendo, si ustedes sigan mi palabra y meditan en ella y la guardan, y como leíamos en una enseñanza, atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, y ponerla por obra en nuestra vida, entonces todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo al Señor. Amén. Pero si hacemos lo contrario, entonces pues, ¿cómo va a esperar una persona que está apartada de la voluntad de Dios? ¿Cómo va a esperar que sea bendecida? Pues no, ¿cierto? Entonces, pues le damos gracias al Señor por su palabra. Yo cada día le doy gracias al Señor, y vamos a orar por todas estas personas, para que el Señor tenga misericordia, amén, de todas las personas que no le han entregado su vida al Señor, porque la palabra bien claro dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Amén. Es así. Dios es bueno, como dijo el pastor, es bueno y no bueno como nosotros, ¿cierto? Pero Él es bueno, pero, y dice que es lento para la ira y grande en misericordia, pero Él también es justo. Él es un Dios justo, y pues tenemos que es hacer su voluntad. Entonces pidámosle que sí, toquemos ese corazón del Señor para que Él tenga misericordia y salve a nuestros familiares y a nuestras amistades y a todos nuestros seres queridos. Amén.
Amén, que así sea. En el Amén. nombre poderoso de Amén. Jesús.